Entonces tenemos un periodista que gana en un sexenio 250 millones de pesos y entonces ese dinero viene de recursos públicos, ese dinero viene del poder presidencial en ese momento representado por Enrique Peña Nieto, y ahora nos viene a dar clases de periodismo diciendo que es una víctima del poder político. ¿Cómo puede ser que alguien que recibió de este mismo poder político 250 millones de pesos le podamos creer que ahora hace un periodismo independiente? Si sabemos en plenitud que ya no recibe dinero y que su enojo, su rabia viene impulsada justamente por eso, porque ya no recibe dinero. No fue un periodista valiente, un periodista aguerrido en los tiempos en donde se hizo millonario. Y estoy seguro que si en este sexenio hubiera recibido contratos, hubiera recibido dinero como en los sexenios pasados, no veríamos a este Joaquín López Dóriga, repito, más parecido a un sicario de la comunicación que a un periodista. En algún momento tuvo algunas luces de periodismo valiente o intentar al menos un periodismo más independiente de lo que hasta ese momento en medios, sobre todo televisión, estábamos acostumbrados en este país. Pero rápidamente renunció a la dignidad, renunció a la verdad, renunció a los principios periodísticos y prostituyó su trabajo, convirtiéndose en un vulgar repetidor de la manipulación y del golpismo de los intereses más perversos de este país. Y entonces se la vive este señor utilizando los espacios que son concesión del Estado para golpear a nombre de la libertad y a nombre de que él es un periodista y él es un reportero. ¿Cuántos periodistas y cuántos reporteros en este país ganan en 6 años 250 millones de pesos? ¿Cuántos? ¿Y cómo podemos decir que un periodista que gana esta cantidad de dinero, fruto de la complicidad del gobierno en ese momento con él, podemos decir que en verdad es libre y que en verdad ahora es un periodista valiente e independiente que está luchando en contra del poder político? Si fue justo ese poder político, lleno de corrupción, que masacró al pueblo, que empobreció a la mayoría de los mexicanos, el que le pagaba. Y el que no le pagaba poca cosa, el que le pagaba millones de pesos. ¿Para qué le pagaba millones de pesos? Para que se alineara, para que hablara o para que no hablara. Y entonces, ese es el Joaquín López Dóriga que tenemos en este momento. Es una generación de periodistas totalmente podridos e irrelevantes en la verdad. Ya no son relevantes para la verdad, porque lo que hablan, lo que escriben, lo que opinan, no está movido por el ejercicio honesto del periodismo, sino está marcado por un periodismo cómplice, responsable y corresponsable de la tragedia nacional. Y yo voy contigo, Leopoldo Espejel, lo de todos los días. Los abrazos, sí, te escucho. Joaquín, la noche de ayer, en la colonia San Esteban, en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, 5 personas fueron acribilladas a tiros y una más resultó lesionada en un supuesto punto de venta de drogas, de acuerdo con la Secretaría. Más abrazos. Carlos Rosaló, Fórmula Guanajuato. Joaquín, buena tarde. Te comparto que ayer por la mañana se registró una nueva masacre en el estado de Guanajuato. 5 personas fueron asesinadas mientras estaban al interior. Más abrazos ahora en Veracruz, Lidia López. Gracias, Joaquín. En el norte de Veracruz, la ciudadanía está consternada tras los hechos violentos que ocurren en Álamo, Temapache. En 15 días, primero el director de un telebachillerato y ahora se trata de Armando Solís Guzmán, ex candidato a la Diputación Plurinominal por el Partido Verde Ecologista. Abrazos y no balazos, ¿sí? La forma y la manera en la que presenta la información que tiene que ver con algo sensible. Estamos hablando de la muerte de personas, de la muerte de mexicanas y de mexicanos, independientemente de que puedan ser criminales o no sean criminales. Eso no lo determinaría nosotros, nuestros parámetros, lo tendrá que determinar la ley, eso es evidente. Pero se trata de la vida de personas, se trata de una situación muy dolorosa para el país que se vive desde hace mucho tiempo. A mí me hubiera gustado ver, y lo digo de manera muy sincera, me hubiera gustado ver que este tipo de expresiones, hablando de las muertes y de la violencia que se desató, hubiera sido así de contundente Joaquín López Dóriga, y que con la manera en la que presenta, editorializara las notas de la violencia,
con el responsable de la tragedia de violencia de este país, que es Felipe Calderón. ¿Cómo me hubiera gustado que Joaquín López Dóriga hubiera utilizado el sarcasmo, incluso como manera de protesta en contra de la violencia desatada de 2006 a 2012, pero que continuó de la misma forma, incluso más intensificada de 2012 a 2018? Lo cierto es que Joaquín López Dóriga utiliza todos estos acontecimientos, utiliza todos estos hechos que son dolorosos en un país que desde el 2006 ha venido arrastrando una guerra de exterminio que, aunque en la decisión política del presidente Andrés Manuel se ha acabado, y en la política aplicada social se está aplicando este proyecto de pacificación, en la realidad de muchas comunidades, de muchas regiones del país, la guerra no ha terminado. Al contrario, en muchos espacios se ha intensificado como forma incluso de presión en contra del crimen organizado, del crimen organizado en contra de un gobierno de transformación que rompió los pactos criminales. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos, en una circunstancia tan dolorosa, es una persona sin escrúpulos, cínica, un decrépito, que al mandar a noticias tan sensibles, tan dolorosas para el país, utiliza el golpeteo mediático del estilo más vulgar, porque no es ni siquiera un golpeteo que tenga cierta altura, que tenga cierto trasfondo, que tenga cierta justificación. No, es un golpeteo completamente vulgar, obsceno, asqueroso. Y ese es el que se dice periodista independiente, periodista libre, y que se irán los de la 4T y él seguirá siendo reportero, ¿no? Dijo hace poco con respecto a una editorial que le dedica a Jesús Ramírez Cuevas, y habla: ustedes a partir del 1 de octubre se van, uno a Palacio y al otro no sé a dónde lo mandó, y dice: pero yo voy a continuar siendo reportero. Un reportero un reportero con dignidad que ame al pueblo no se enriquece de un régimen asesino, corrupto, que profundizó la privatización, que privatizó la entrega de nuestros recursos, que masacró al pueblo y que continuó una guerra de exterminio iniciada justamente con Calderón en 2006. Un periodista verdaderamente, un reportero digno que ame al pueblo, no se reúne con Calderón, no se ríe a carcajadas y abraza a Peña Nieto para pactar un silencio, para que no se escuchara, para que no se viera el infierno en el que nos introducían estos dos gobiernos, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Qué podemos hablar de dignidad? ¿Qué se puede hablar de este personaje si no es el que ha sido durante muchos años, durante muchas décadas, un lacayo del régimen más criminal, o de los más criminales incluso del continente americano? Pues ese es el periodismo que se tiene en la radio, que se tiene en la televisión. Esos son estos comentaristas que ahora dicen ser perseguidos y les causa verdaderamente ponzoña el que el presidente López Obrador los exhiba y los ponga en su lugar en las mañaneras, porque estaban acostumbrados a que nadie los tocaba. Pues ¿cómo los iban a tocar si eran parte del régimen? Y les causa un problema grave, emocional, el que el presidente pueda exhibirlos y que el presidente pueda poner incluso sus videos de la manera en la que ejercen la libertad en nuestro país. Esta sí es verdadera libertad. Lo que estamos viviendo en el país desde hace ya varios años es verdadera libertad. Y el parámetro y la comparación es muy sencilla. ¿Cuántos en los sexenios pasados podían hablar como habla hoy Joaquín López Dóriga en la radio? ¿Cuántos en las distintas plataformas de comunicación podían expresar cosas horribles que se han dicho de Andrés Manuel? Ofensas terribles, confrontaciones que incluso rayan más allá de la parte periodística y de la duda y de la investigación y del cuestionamiento al poder, que rayan en lo personal, en lo majadero. ¿Cuántos periodistas pudieron atreverse a tratar
al presidente en turno como han tratado al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuántos de estos, si lo hubieran hecho, hoy siguen vivos? Y no estoy hablando solo vivos de vida o muerte, estoy hablando de vivos en los medios. ¿Cuántos de los que cuestionaron a los presidentes anteriores tienen hoy vida en los medios de comunicación? Todos los periodistas que engañaron al pueblo, vistiéndose de progres, de personas que estaban interesadas por el bien común, fueron cooptadas una vez que llegó Andrés Manuel López Obrador, pero no cooptadas por el gobierno de López Obrador, cooptados por intereses del crimen organizado, de transnacionales, de agencias de seguridad estadounidenses, de poderes fácticos. Fueron un engaño, una farsa, una careta en la que millones de mexicanas y mexicanos que estaban militando en el proceso de transformación apoyaron y en los cuales creyeron. Los verdaderamente que fueron frontales contra el poder político y que no dudo yo que en este sexenio hubiera sido igual, pero no cayendo en golpismo, esos ya no viven, esos ya no están en los medios de comunicación. Esos fueron aplastados por completo. Y tengo dos ejemplos de lo que estoy diciendo. El primero, de lo que hemos hablado largo y tendido en Resentidos, y aquí también en este espacio, en este noticiero, en repetidas ocasiones, es José Gutiérrez Vivó. Lo aplastaron, lo desaparecieron, terminaron con su vida profesional. El periodista más importante de la radio en México. Nunca ha habido alguien como José Gutiérrez Vivó antes ni después de él. Y no estoy diciendo que era obradorista, ni estoy diciendo que era chairo, no estoy diciendo que era pro 4T, no. Lo que estoy hablando es que alguien que se confrontó y enfrentó al poder, hoy no existe más. Ya hay una parte de la sociedad que su nombre es ajeno. Lo desaparecieron de la historia periodística. Y el otro ejemplo, Nino Canún. Es otro ejemplo visible. Desde el momento en que renuncia y desprecia a Enrique Peña Nieto va a la casa de Nino Canún a pedirle que fuera el de comunicación de su gobierno. Nino Canún le dijo que de ninguna manera iba él a meterse en la política, y menos al gobierno que él había criticado durante varias ocasiones, que sería él además un hipócrita. Peña Nieto salió encabronadísimo de ese lugar y a partir de ahí desaparecieron a Nino Canún de los medios. No podían contratarlo los medios de comunicación. Cuando intentaron contratarlo, en una ocasión lo habían contratado en un medio, Nino Canún estaba feliz. Porque la gente de los medios es nuestra vida, los medios. Cuando nos quitan los medios, nos matan. Esa es la realidad. Y Nino Canún había sido una persona de los medios desde siempre, toda su vida, ejerciendo además de vanguardia un periodismo, porque el primero en la televisión en crear mesas de debate, pero mesas de debate de todo, y en donde él interactuaba y en donde él hacía sus bromas y en donde él sacaba sus sarcasmos, sus comentarios, porque era filósofo Nino Canún, bueno, lo desaparecen. Y entonces un medio de comunicación le dice, vas a entrar al aire. Estaba feliz Nino Canún. Unas horas después le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Lo siento tanto, nosotros queríamos contratarte, pero hay una orden de arriba para que no estés al aire. Y pidió, prácticamente rogó los últimos años de su existencia, porque después le vino una enfermedad con la que de manera, y lo digo con todo respeto, de manera muy digna, enfrentó, pero hasta el último respiro murió con la esperanza de justamente terminar sus días en alguno de los medios que tanto amó y que tanto aportó desde su juventud, en la radio,
y en la televisión y en la prensa escrita, porque también era un todoterreno, escribía, comentaba en radio, comentaba en televisión y lo hizo en plataformas multimedia, en internet, en las redes sociales. Esos son los ejemplos de los periodistas que confrontaron en algún momento al poder y fueron aplastados. Hoy no se vive eso. Hoy tenemos completas libertades. Todos tienen libertad de hablar, de decir. Abusan de la libertad. Abusan de la libertad que Andrés Manuel ha brindado al país. No le tenemos que agradecer a López Obrador la libertad. Él mismo ha dicho que la libertad no se implora, se conquista. Eso sí, lo dejamos muy en claro. Pero la realidad es que estos personajes vivieron encadenados. Pero las cadenas, ¿saben qué? Eran cadenas de oro. Eran cadenas de oro. Imagínese usted estar encadenado con el oro, con la riqueza, con las propiedades, con los contratos millonarios desde el poder. Pues eran encadenados, pero hay de cadenas a cadenas. Y ahora vemos a estas personas que le salieron lo machito. Porque este es un tipo machito, misógino. Es un ser humano horroroso. Es un ser humano horroroso. Y lo vemos muy machito, ¿no? En contra de la Cuarta Transformación, en contra del gobierno. Pero la historia ya a ellos, fíjense ustedes, ya los condenó. La historia ya los condenó a esos medios de comunicación, a esos periodistas, a esos sicarios del periodismo. Ya les dio el lugar que le corresponde en la historia, como farsantes, como cómplices de la desgracia nacional. Y ese peso va a quedar para siempre, para siempre. Incluso una vez muertos, va a quedar para siempre esa condena. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que cuando muera, pase a la historia ya muerto, como lo que va a pasar con Joaquín López Dóriga. A diferencia de Jacobo Saludowski, que fue un soldado fiel de Televisa, del sistema, y que supo en su tiempo, en los últimos años de su vida, alejado ya del yugo de Televisa, supo ejercer su libertad de manera más digna y murió con mucha más dignidad de lo que lo va a hacer Joaquín López Doria o cualquiera de los otros nauseabundos comentócratas de la radio y la televisión. Al menos Jacobo Saludowski quiso pasar a la historia en el último tramo de su vida como un periodista libre, como un periodista que ejercía la libertad plena en tiempos complicados para este país. Y creo que lo logró y el propio presidente Andrés Manuel se lo ha reconocido muchísimas veces. ¿Sabe usted que cuando Andrés Manuel tenía un asunto porque lo desaparecieron, ya hemos hablado largo y tendido de esto también, lo desaparecieron de los medios de comunicación, Andrés Manuel? Y entonces sucedía que había alguna situación, se estaban repartiendo el país. Esto es muy interesante, porque se estaban repartiendo la patria, estaban aborazando, ¿no? Tragando al país, devorándoselo, y dejaban a López Obrador. Y era el líder opositor del país, el principal líder opositor. Y su voz no valía en los medios de comunicación. Eso no sucedía o sucede en otras democracias. En otras democracias los líderes de oposición tienen espacios casi igual que los presidentes. Y en este país, ahora vemos que, vea usted, la derrota de Xóchitl Gálvez, la barrimos en las elecciones y la señora habla y habla todo el tiempo en los medios de comunicación, como si hubiera sido la gran victoriosa, la gran triunfadora. Pero con Andrés Manuel lo callaron, lo desaparecieron, era el principal líder del país. Y cuando se estaban devorando la última parte del pastel de nuestro país, no se escuchaban las voces, no se escuchaban las voces opositoras. Entonces, ¿saben lo que hacía el presidente Andrés Manuel? En ese momento, que no era presidente, le marcaba, porque nadie lo entrevistaba, le marcaba a Jacobo Saludowski. Le decía, licenciado, porque se hablaban con mucho respeto a ambos, y le decía, licenciado, deme espacio en su noticiario. Fíjense, limosnas de libertad.
limosnas, así a cuentagotas como estas limosnas, estas migajas que se caen desde el poder, ¿no? Desde el poder mediático, claro. Y le decía, licenciado, deme chance, porque se está discutiendo esto que es tan importante y no nos dan espacio. Y Jacobo le decía, ¿cómo no, licenciado? Y lo tenía en su noticiario de 1 a 3 en Radio Centro. Y ahí podía Andrés Manuel hablar. Fíjense, el soldado del PRI, del sistema, de Televisa, de los 60, 70, 80, finales de los 90 termina su ciclo en Televisa, siendo el único periodista en la radio al que Andrés Manuel podía marcarle para que lo dejara hablar de algún tema. Ese fue Jacobo Zabludovsky en los últimos años. Hay una diferencia enorme entre Jacobo, con todo lo que significó en la historia del país, y Joaquín López Dóriga. Porque al menos Jacobo, el licenciado Jacobo, el maestro Jacobo, tuvo la dignidad de morir, por lo menos no siendo un vasallo de los poderes fácticos y del régimen salinista neoliberal.